Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este 2 de noviembre, Día del PIB. Qué rico los que todos terminaron de comer el PIB familiar, convivir en familia. Y nada, mucho gusto estar aquí con ustedes. Recuerden, pueden escuchar el programa en Spotify y en YouTube. Y un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, voy a estar con ustedes. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Qué gusto. Muchas gracias, man. Y eso, José, man. ¿Qué tal, auditorio? Muchas gracias por estar sintonizando como cada miércoles. Hoy tocando temas relacionados con lo nuevo que se viene en la ciudad. Un proyecto bien interesante. Vamos a estar platicando durante aproximadamente 40 minutos. Pues recuerden que también estamos en Spotify y bueno, traemos allá buenas intenciones también con video próximamente, así que estén pendientes. Así es, man. Y bien, hoy muy contentos, tenemos como invitado especial a Roberto Serrano, socio y director comercial de Sky Capital. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Ángel, Javier, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí. La verdad que apenas nos dimos cuenta los foráneos que hoy era un día festivo aquí en Mérida. Pero bueno, creo que lo estamos disfrutando, que no hay tráfico. Así es. Un día tranquilo, ¿no? No, y la lluviecita cayó a todo dar, yo creo, ¿no? Además el PIB como pesa con esta lluvia ya al rato hay que patear hamaca. Exacto, hay que patear hamaca. Bien, hoy... ¿qué nos trae el día de hoy con Roberto? Vamos a hablar de proyectos importantes en nuestra ciudad, en nuestro estado y desde luego pues en el sur de nuestro país, ¿no? Platícanos un poquito el contexto, Roberto, de Sky, el primer rascacielos del sur del país. Primero, bueno, ¿qué entendemos por rascacielos y qué entendemos por este tipo de edificios, ¿no? Antes de meternos de lleno. ¿Qué significa el tema rascacielos? Para que un edificio pueda tener... pues el título de rascacielos es que tiene que medir más de 150 metros de altura. Realmente rascacielos es el único desde Puebla hasta Panamá. En toda esa, desde Puebla hasta Panamá, realmente no tenemos ningún edificio arriba de 150 metros de altura. Hay un par en construcción, por ejemplo Guatemala es el país que más se acerca con este tipo de edificaciones y es por eso que pues es el primer rascacielos no solo del sureste, sino también de muchos países de Centroamérica. De acuerdo. Padrísimo, y qué padre tenerlo acá, ¿no? En nuestras tierras del Mayar. En nuestras tierras, así es. Y bueno, ¿de dónde sale la necesidad, Roberto, de poner este proyecto aquí? Además es un proyecto insignia para ustedes, ¿no? No se hacen rascacielos todos los días. 100%. Somos humildes, es nuestro primer proyecto de esta magnitud. Ya habíamos tenido mucha experiencia y casos de éxito con proyectos de 15 niveles, 13 niveles, 8 niveles, de proyectos que no superaban 350, 500 millones de pesos. Migramos en un salto a proyectos arriba de 2,000 millones de pesos. ¿De dónde deriva? Realmente como los que estamos un poquito metidos en el tema de desarrollo inmobiliario, no es quien hace el proyecto más bonito, no es quien, no es un concurso de belleza con el tema de la arquitectura, ni quien tiene el edificio más alto, eventualmente es un negocio quien, pues, buscar el negocio rentable. ¿De dónde viene el negocio rentable? Es lo que estaba demandando la ciudad de Mérida. La verdad que con los edificios teníamos 7 desarrollos entregados en Mérida. Nos estuvimos sorprendiendo mucho porque no solo se estaban vendiendo en tiempo récord, se estaban ocupando en tiempo récord. No terminábamos ni siquiera un 30% de avance de construcción, ya estaba 100% vendido. Y antes del primer año de inauguración ya teníamos más del 75% de ocupación. Nos estábamos dando cuenta que no nos estábamos dando abasto con el mercado. Nos estábamos dando cuenta que mucho de la competencia AAA tampoco estaba atendiendo esta rápida absorción que estaba teniendo Mérida. La verdad que creo que a nivel nacional sabemos lo popular que es Mérida hoy en día, primero como una ciudad para el retiro, pero se vino una ola en el tema industrial, se vino una ola en el tema comercial, retail, corporativo, en el tema médico hizo un boom en los últimos 4 o 5 años, y efectivamente nos tardamos 4 años en pura planeación y análisis, precisamente para llegar a lo que tenemos un rascacielos hoy en día. Excelente. Buenísimo. Esta necesidad de oficinas, ¿de dónde viene, Roberto? ¿Por qué tanto espacio corporativo necesitamos en Mérida? ¿Qué está pasando? ¿Es la gente que viene? ¿Son las empresas que se mudan? ¿Cómo funciona? Qué buena pregunta, Ángel. Mucha gente a nivel nacional, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara,
Nueva York, las ciudades grandes, no solo aquí en México, están asustados con el inventario de oficinas. ¿Por qué? Porque la pandemia arrojó mucho inventario en disponibilidad con el tema de oficinas. Parecería irónico entonces, ¿no? Exactamente, totalmente lo contrario de lo que estamos viviendo aquí en Mérida. Okay. Una, porque Mérida se concentra, el 90% de las empresas registradas en Yucatán son pymes, son de 0 a 9 empleados. No somos la Ciudad de México, en donde predominan los corporativos que tienen arriba de 300, 400 empleados cada corporativo. El número 2 es que Mérida no tenía inventario de oficinas. ¿Por qué? Porque el 89% de todas las oficinas en Yucatán están en casa habitación. Así es. No es rentable, no tienen estacionamiento, seguridad, áreas de lobby, comedores para empleados, bien ubicados, etc, etc, etc. Efectivamente, eso fue lo que hemos estado aprovechando. Vendemos mucho que nuestros edificios de oficina pues tienen una ocupación arriba del 90% ahorita. Uno de ellos lo inauguramos 4 meses antes de pandemia y acabamos de alcanzar el 89% ahí en Skywalk frente a la isla, y es un edificio únicamente corporativo y business class. Lo más golpeado en la pandemia fueron esos 2 giros y ahorita lo tenemos con 89% de ocupación. ¿Qué quiere decir? Que en plena pandemia se ha estado terminando de ocupar. Correcto. El grueso de la ocupación es business class, entonces. ¿A qué te refieres con esto? Sí, business class, precisamente lo que mencionaste ahorita. Todas las gentes, pymes y empresas grandes que están migrando a Mérida están demandando estos espacios. Nota, nosotros en Sky City, un edificio corporativo que inauguramos en 2017, le estábamos apuntando a toda la gente foránea que estaba llegando y demandaba este espacio. Sin embargo, nos dimos cuenta cuando se ocupó Sky City que no absorbimos absolutamente nada de la gente foránea. El que migró fue el yucateco. Correcto. Que se migró de una casa habitación a un edificio de oficinas. Correcto. Interesante. Yo creo que también la valorización de la tierra y los espacios inmobiliarios en la ciudad de Mérida va empujando un poquito a que se profesionalice el segmento corporativo, ¿no? También. El segmento corporativo, exactamente, porque antes era una alternativa a tener la vivienda, pero hoy si compras cualquier casa en $1,000,000 pegadito al norte en cualquier colonia, pues por 1,800,000 te vas a una super oficina en una super ubicación, ¿no? 100% lo has dicho. Otra cosa, el cap rate en el tema habitacional, casa, habitación, con el tema residencial, comparado con el tema de servicios como es oficinas, consultorios, comercial, es mucho más castigado el tema de vivienda. Sí sigue creciendo mucho, se sigue absorbiendo y se sigue ocupando muy rápido igual Mérida, pero una casa que te cuesta 5 millones la puedes rentar en máximo 25, 30 mil pesos. Sí. Y en el tema de oficina, lo que te cuesta 5 millones lo rentas en 40, 50 mil pesos. Es casi el doble del cap rate, lo que le saca un inversionista comparado a casa habitación a lo que es algo de servicios. Claro, y la logística también es a veces más práctica, ¿no? Entonces, como modelo de negocio, de inversión, pues ahí echar ojo. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para los que van sintonizando. Estamos platicando hoy sobre rascacielos, sobre proyectos importantes que están sucediendo en la ciudad y en específico del edificio de Sky. Roberto Serrano, vamos retomando el tema, si te parece. Vamos a situar un edificio importante en el norte de la ciudad, ¿correcto? ¿Cuál es el contexto urbano y cómo va a jugar este nuevo personaje de la ciudad con la ciudad? Bueno, son varias variables las que tuvimos que aportar a la ciudad con este tema de contexto urbano. Una de ellas, un edificio de esta índole no puede estar ubicado en una zona de tráfico. Tuvimos que ubicarnos en una zona libre de tráfico. Las pocas zonas de la ciudad que hoy en día tienen libre de tráfico obviamente es sobre periférico, y más en una área de sobre periférico que tiene un carril de desaceleración. ¿Qué quiere decir? En donde tenemos cualquier salida de la ciudad, ya sea el norte, sur, este, oeste, sin semáforos, sin pasos de topes altos, etcétera, porque pues obviamente es un edificio que va a albergar entre 3,500 y 5,000 personas y es algo que no puede generar. Tenemos que siempre contribuir, y los desarrolladores es ese compromiso, que no es nada más respetar los lineamientos de desarrollo urbano, sino precisamente contribuir con las necesidades que está teniendo la ciudad. El otro tema es que la huella que estamos ocupando, realmente sabemos que hay gente que aprecia Mérida por todas sus áreas verdes, el tema de los cenotes y demás, y a veces no le encanta lo urbanizado que se está convirtiendo Mérida. De acuerdo, pero es un buen punto. Sí. Recordemos que aquí lo importante es
Cuando tú estamos desarrollando, afecta mucho más siempre estos proyectos horizontales que nos estamos llenando de fraccionamientos, que esas son las huellas que están afectando tal cual la huella urbana, porque estamos acabando con esa área verde en el tema horizontal. Cuando es vertical, si analizamos realmente qué estamos afectando, estamos afectando 10,000 metros cuadrados, en donde metemos a 3,000 personas. Si hubiéramos hecho un fraccionamiento y hubiéramos querido meter 3,000 personas, obviamente hubieran sido más de 100 hectáreas. Yeah. Entonces, punto y aparte de que cumplimos con las áreas verdes, de que el edificio es sustentable, de que el mismo agua del edificio se recicla, de que todo el estacionamiento va a estar cubierto de las áreas verdes para que esté ventilada y no sea puro concreto, etc., etc., pues siempre son pequeños detalles en donde tenemos que contribuir tal cual con la comunidad. Correcto. Ahora, el material de un edificio de esta altura también es importante, ¿no? Y tenerlo de vecino también será algo interesante, pues sí. Sí. ¿Qué materiales juegan en la fachada? ¿Cómo juegan el reflejo de la luz? ¿Cómo pasa el viento con una estructura pues de este tamaño? Bueno, Ángel, lo que acabas de decir es algo que nosotros que ya habíamos desarrollado edificios antes, nos topamos tal cual con un reto. ¿Por qué? Porque tuvimos que realmente... Una nueva altura, ¿no? La altura, el viento, lo acabas de decir. Ahorita en el tema de rascacielos tuvimos que hacer una ingeniería del viento. Muchos desarrolladores van a pensar, oye, nunca en la vida, cualquier edificio yo creo que tiene hasta 20, 30 niveles, nunca se hizo una ingeniería del viento. ¿Por qué una ingeniería del viento? Realmente no es nomás un gasto adicional en el proyecto, sino en la ingeniería del viento te ayuda en muchos factores. Una, estamos en una zona de huracanes, se tiene que hacer una ingeniería del viento. Dos, la ingeniería del viento te hace eficientizar que el diseño de tu edificio sea aerodinámico. ¿De qué nos sirve que sea aerodinámico? El edificio efectivamente se ahorra mucho más estructura metálica al hacerlo aerodinámico, que ya no necesita tanta estructura metálica y tanto acero con el fin de hacerlo resistente contra el viento. De acuerdo. Correcto. Y el tema, tema relevante para los que no conocen el edificio, está en el norte, el periférico norte de Mérida, ¿no? ¿Con qué referencias se entiende el periférico norte? Sí. ¿Se identifican? Sí. Bueno, la gente foránea ya lo tiene identificado con la zona diamante en la ciudad de Mérida, es la zona norte. Okay. Es un diamante, es un triángulo. Correcto. Esto se conglomera realmente, yo creo que podríamos decir, de Altabrisa a Harbor y de ahí hacia la zona norte, partiendo yo creo que de la Colonia México. Esa es la zona que ha agarrado mucha plusvalía, que se ha habitado mucho, que se han disparado los valores, que mucha gente, la gente local dice, oye, ya son valores que creen que están sobrevaluados. La desventaja es que está llegando el foráneo y se le hace barato, lo está comprando y lo está ocupando, entonces es por eso que los precios van a seguir subiendo. Claro. Que le está afectando un poco esa local, que dice, oye, yo me quiero ir trasladando a las zonas de más plusvalía, pero pues obviamente es el foráneo el que tiene más capital para llegar a pagar. Claro. De acuerdo. Gentrificación, de alguna manera, ¿no? Y también creo que puede verse beneficiado o afectado el local, ¿no? Porque, así es. Bueno, pues yo soy yucateco y simplemente si estás a favor de las condiciones que están dando en tu ciudad, porque es algo que no va a parar una o dos personas, sino es una inercia, ¿no? Que tenía que llegar al final del día porque Mérida estaba preparado para esto, pues simplemente subirte a la ola, ¿no? Y no estar en contra, porque yo creo que los que están contrarios a los altos costos de la tierra o de la infraestructura que se está haciendo en Mérida son realmente las nuevas generaciones, y no importa dónde vengas, las nuevas generaciones que van a empezar a adquirir inmuebles son los que se ven afectados, pero de donde vengas te va a ser igual de costoso, ¿no? Tú mismo lo has dicho, Javier, y creo que ahí hay dos puntos. Una, creo que ya se empezaron a segmentar, por ejemplo, el Country Club, un desarrollo muy, muy bonito, pero tiene el 90% de gente pura foránea viviendo ahí. ¿Por qué? Porque la gente local pues lo siente lejos, lo siente fuera del área de servicios, fuera del área de universidades, escuelas, el supermercado, etcétera. Sí. Obviamente el foráneo dice, oye, estoy a 15, 10 minutos. Fabuloso, pues, ¿no? Viniendo del DF, dicen, oye, es un lujo tener esto acá. Sí, entonces son unas por otras, y conforme va subiendo el valor de la tierra, como todo desarrollador sabemos, pues igual ya no es rentable tener una casa ahí, pero puedes comprar un departamento. Correcto. Así es. Y vendes tu casa. Muy bien vendida. Así correcto. Platicábamos, Roberto, antes del corte, mencionabas el cap rate, ¿no? Y como este término, tenemos muchos términos financieros, que no es que nos metamos a profundidad en la parte, digamos, que técnica, económica, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los términos que tenemos que conocer para entender un poquito el mundo inmobiliario, ¿no? ¿A qué se refieren y qué es lo que promete este edificio que estás planeando?
Pues mira, prácticamente hay veces que el término cap rate en particular a veces confunde a muchos y creo que todo el mundo lo podemos entender. ¿Qué es el tema del cap rate? Es cuánto te deja la inversión que le estás haciendo a tu inmueble. ¿Qué quiere decir? Si estás invirtiendo en un inmueble de 2.5 millones de pesos, que es lo que ofrecemos ahí en el rascacielos, ¿en cuánto lo puedes rentar? ¿Cuánto le vas a sacar al mes? Y siempre se compara no solo en el tema inmobiliario. Si vas a meter tu dinero al banco 2.5 millones, ¿cuánto te va a dar el banco de rendimiento? Si lo vas a meter en algún otro negocio familiar, etcétera, ¿cuánto te va a dar ese dinero de rendimiento? De acuerdo. Entonces, eso es lo que siempre comparamos, en donde un inmueble de 2.5 millones de pesos son inmuebles que hoy en día, con las mismas especificaciones, mismo tamaño, en la zona norte de Mérida, te da una renta de 20,000 pesos al mes. Es por eso que este rendimiento es mucho, mucho más alto que Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Claro. Estamos en una ciudad que está creciendo, que está ordenada, que es la más segura, fue la ciudad número 1 para el retiro a nivel nacional. Entonces, estamos capitalizando todo eso que está tan popular y la calidad de vida para vivir acá pues es envidiable. De acuerdo. Ok, perfecto. ¿Algún otro concepto financiero, Roberto, que deba de conocer el radioescucha para terminar de escuchar el programa? Sí, algo que siempre les digo a toda la gente que está invirtiendo en Mérida, porque se ha vuelto tan popular invertir en tierra igual, claro. Toda la venta de chiquilotes y demás. La única diferencia de invertir en una tierra, en un lote y de vender en un inmueble terminado, es que las dos te dan plusvalía. La diferencia es que el inmueble terminado no solo te da plusvalía, te puede generar rentas. Entonces son dos rendimientos cuando se inviertes en un producto terminado, porque te puede generar un flujo mensual y punto y aparte te está generando la plusvalía. Cuando compras un terreno, no tienes más que lo compras y sentarte a esperar por años. Sí puede ser muy rentable, sí va a agarrar plusvalía, pero no vas a recibir un solo peso en todos los años que te sientes a esperar a ver qué tanto valor agarra. En el tema de un inmueble terminado, mes a mes puedes recibir tal cual ese ingreso de rentas. Claro. Excelente. Y como negocio, ¿qué es? Porque digo, cabe aclarar a todos los que están pendientes de esta plática que estamos hablando de un inmueble, pero que es un negocio, ¿no? A diferencia de una casa, a diferencia de esto es un negocio, ¿no? Bueno, un comentario aquí personal, yo Roberto, todo mi patrimonio ahorita está en inmuebles. Realmente todo se lo estoy apuntando ahí como un fondo del retiro. Que si el día de mañana pues cualquier accidente me llega a pasar, me quedo sin trabajo y demás, tengo un ingreso por rentas. ¿Qué es lo que me pasó en los últimos 6 años? Que cuando empecé a tener departamentos que rentaba, una, te deja un rendimiento mucho más bajo que una oficina, un consultorio, un local comercial. Claro. Y dos, la cobranza es mucho más difícil en la casa habitación que cuando es una oficina. ¿Por qué? Porque con la oficina el pago entra directo. Los gastos del mes. Realmente etcétera. Lidias con contadores, con el departamento jurídico y el primero de cada mes por sistema te están pagando la renta. Claro. Otra, el tema del mantenimiento y todo eso. En las mismas oficinas es mucho más barato mantener una oficina en mantenimiento. Y más porque como las oficinas se comercializan en obra gris, el mismo inquilino hace su propia adecuación. Nunca te va a marcar de que oye estos muebles están fallando o que si el piso o aquello, porque ellos mismos exacto, son suyos. En el tema habitacional son mucho más tediosos que si no jala el refri, que si el aire acondicionado, que si la humedad, oye, la bañera. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Entonces, yo la verdad, en lo personal, me deslindé del tema de departamentos y casas para la renta y estoy concentrado únicamente en el tema de servicios como corporativo. Excelente tip, ¿no? Porque a veces no sabemos de qué va la cosa y por qué la tendencia también pegada a la demanda. Así es. De hecho, bueno, hasta hace poco no habían estas ofertas inmobiliarias, me refiero a espacios disponibles para invertir de esta forma, entonces la alternativa era casas o departamentos donde tenías que lidiar con el señor o la señora que muchas veces no eran de tu agrado, ¿no? Entonces te retenían la renta hasta que encuentres el pozo, ¿no? Lo acabas de decir, Javier, a veces ponen eso en justificación para pagarte las rentas cuando son, términos que a veces no es culpa del propietario. Claro, así es. Y bien, regresando a un tema del edificio, ahora sí del recubrimiento, mencionabas, Ángel San, bueno, nos vamos a meter el tema del acabado del vidrio. Antes de meter, exacto, que es un tema clave también, ¿no? Hablando de este vecino, este rascacielos que vamos a tener y el cual hay que convivir, ¿no? Hay que a veces vivirlo y a veces lo vamos a convivir desde fuera. Pero antes de eso vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, tocando temas de la ciudad para los que van sintonizando. De vuelta con Roberto Serrano,
hablando sobre The Sky. Hablábamos durante el corte, Roberto, ¿qué pasa con esta arquitectura? Hay un tema de incidencia solar y viento muy fuerte. El viento lo platicaste sobre la ingeniería solar, pero ¿qué hay del sol? Que pues en la arquitectura de la zona y la región con este clima es algo que siempre se intenta evitar, ¿no? Y ahora se propone un edificio de puro cristal. ¿Cómo funciona? Qué buena pregunta, Ángel. Creo que es algo que los locales sabemos que es muy, muy atípico al resto del país. Aquí tenemos unas temperaturas mucho más altas, el sol pega mucho más fuerte. Por ejemplo, la gente que viene del DF no está acostumbrado a estas temperaturas ni a este sol. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que migrar a la tecnología con un cristal que es DuoVent. ¿Qué es el tipo de cristal DuoVent? Que se llama un cristal insulado. Es un doble cristal. Son dos cristales que tienen 6 milímetros de espesor cada uno. Correcto. En medio tienen un vacío que se les inyecta un gas que es antiempañable. Y este antiempañable sirve de dos funciones a este cristal. Una, el tema de que se calienta a la mitad de velocidad que se caliente cualquier otro cristal. ¿Qué quiere decir? Que le puede estar pegando el sol todo el día y se va a calentar a la mitad de velocidad que cualquier otro cristal. Esto sirve precisamente para que el usuario, el propietario, el inquilino, le cueste la mitad de energía eléctrica enfriar su oficina. Claro. No nada más esto, al tener un doble cristal que es el cristal insulado, ayuda con el tema de huracanes. Tiene que ser resistente a cualquier tipo de huracán porque estamos en una zona pues, obviamente muy propensa a huracanes. Y aparte en el tema acústico. ¿Qué quiere decir el tema acústico? Cualquier vecino incómodo que tenga las músicas muy altas, que haya decidido hacer una fiesta o en el exterior tal cual hay un evento público, efectivamente ayuda a que le dé esa privacidad al usuario. Entonces son esas tres funciones las que tuvimos que migrar. Sí es un cristal mucho más caro, pero eventualmente sabemos que en un proyecto de esta índole no podemos escatimar en este tipo de tecnología. Correcto. Perfecto. ¿No? Roberto, cuando se analiza un proyecto inmobiliario de este tipo y escogiendo todas estas características que hemos platicado a lo largo del programa, como la verticalidad, la ubicación, cuando se definen estos puntos para realizarlo, ¿con quién realmente, a un nivel comercial, con quién se está compitiendo? ¿Con quién de alguna manera sería un edificio que venga a competirles el mercado, ¿no? Qué buena pregunta, Javier. Inicialmente sí estábamos tratando de competir con el mercado local. Después nos dimos cuenta de que, oye, Mérida está absorbiendo el mercado foráneo internacional, no solo Estados Unidos y Canadá, sino llegaron los asiáticos. Es la razón por la cual también migramos a desarrollar parques industriales. Ahí está el caso de Sky Park. Nos sorprendió que íbamos a entregarlo a finales del 2021, lo tuvimos que entregar en el 2019. Precisamente porque llegaron dos empresas chinas, ahorita ya tenemos una empresa gringa, tenemos la cuarta planta más grande de estructura metálica y ubicadas con nosotros, que es Stilex. Sí. Y eso viene de la mano con toda la demanda de espacios corporativos. Entonces, efectivamente, el tema de rascacielos no está ubicando a Mérida en México, sino lo estamos ubicando también a nivel internacional. Es por eso que mencioné que es el primer rascacielos desde Puebla hasta Panamá. Y ya tenemos ahorita, por ejemplo, aquí en Mérida, en tema corporativo, empresas gringas, canadienses, empresas alemanas, empresas chinas, call centers, empresas austriacas. Tenemos, por ejemplo, con nosotros tenemos la empresa ABB, es una empresa alemana. Tenemos a Hiltot, una empresa gringa que cotiza en el Nasdaq de software. Se ha vuelto muy popular empresas de software que vengan aquí a Mérida. Les sale a todos dar venirse a Yucatán, ¿no? Claro, definitivo. Esto que estamos platicando, de alguna manera atraemos a esas empresas, ¿no? Y hay un tema, tú estás viendo la dirección comercial de este proyecto y estás muy enterado de esto. Un comentario muy común aquí en Mérida, ¿no? Que es, oye, los sueldos son bajos, ¿no? O sea, la gente viene de fuera y se topa con un ingreso promedio que es muy por abajo de lo que vienen de otras ciudades. Estas empresas que vienen de fuera de alguna manera capitalizan esto, pero ¿cómo nosotros capitalizamos la llegada de ellos como yucatecos? Una, la estamos capitalizando, estamos generando empleo abruptamente, y eso es lo que vende mucho Fomento Económico del Estado. Correcto. Que aquí me quito la cachucha con Ernesto Herrera, han hecho un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque ofrecen incentivos a estas empresas. Ellos hacen muchos viajes a Asia, igual en Estados Unidos, para traer estas empresas con incentivos en apoyos económicos, con apoyos con universidades, con apoyos en mano de obra. ¿Por qué el tema industrial les ha detonado mucho? La mano de obra efectivamente es más barata.
Sí. Otra cosa, muchas empresas les daba miedo de que aquí en Mérida no iba a haber gente capacitada. Para construirlo, ¿no? Tal vez. Para tanto construir y también, por ejemplo... Operar esos negocios. Y para operar esos negocios, por ejemplo, en el área de software y tecnología. Están llegando para acá porque ya saben que sí hay gente capacitada. Y precisamente Fomento Económico del Estado está incentivando, está apoyando mucho las universidades para que tengan esos programas académicos y que puedan abastecer la misma gente local a esas empresas que están generando empleos. Correcto. Punto y aparte, están subiendo mucho las nóminas por la demanda tan alta ahorita de empleos que tenemos. Excelente. Ahorita estamos en una etapa, según esto, de industrialización del Estado, ¿no? Y esto, este movimiento de que ustedes traen proyectos en diferentes, digamos que campos, ¿no? Tanto industrial como en este caso corporativo, me queda claro que tiene una lectura de lo que viene, ¿no? En Mérida, de la inversión y de lo que va a pasar con el Estado. ¿Qué más sabes, Roberto? ¿Qué tal nos va a ir en los próximos años? Bueno, aquí los secretos duros que le comentaba Ángel antes de esta entrevista, que realmente el proyecto Rascacielos llevamos trabajando en él desde el 2018. Correcto. La gente importante que antes de la pandemia, ¿no? Eso es un punto clave también porque pudo ser un desmotivador interesante. Teníamos 3 años antes de la pandemia trabajando en este proyecto, ingenierías, planeación, absorciones de mercado, qué giros iba a tener, por qué esos metros cuadrados, qué funcionalidad iba a tener, qué tipo de espacios teníamos que salir a comercializar. Y cuando vino la pandemia, por un lado estábamos considerando detenernos un poco y ver qué iba a pasar con el mundo, pero después nos dimos cuenta que Mérida no se estaba deteniendo en la pandemia. Realmente no se detuvo. Sí. Tuvo un boom en el tema industrial en plena pandemia Yucatán. Correcto. Después tuvimos una muy rápida aceleración cuando estábamos inaugurando Skywork 4 meses antes de pandemia y se estaba ocupando rapidísimo. En Mérida nadie se detuvo, siguió creciendo. La gente, creemos que incluso la gente de DF, Monterrey, Guadalajara, que sí la vivió más duro, empezó a migrar a ciudades como Mérida por calidad de vida, bajo costo, mayor tranquilidad, mejores oportunidades, y eso impulsó más a Mérida. Entonces, lo que nos espera ahorita Mérida, la verdad, todo dependemos siempre nosotros para tomar decisiones con estudios de mercado, pues viene un panorama todavía con un pronóstico mucho más acelerado. La verdad que hay que capitalizarlo nosotros que estamos acá. Claro. Y es por eso que la gente sigue viniendo para acá. Claro. Y ahorita este tipo de proyectos, mencionas hace un ratito Country Club, ¿no? Este edificio de Sky que están haciendo, definitivamente le estamos tirando un ticket alto, ¿no? O sea, a un mercado nicho, por así decir. La verdad que sí, te soy honesto, Javier, el country, la verdad que es caro para vivir, está extremadamente bonito. El tema del rascacielos, el costo de un edificio cuesta lo mismo aquí que en el DF, que en Monterrey. ¿Por qué? Porque el costal de cemento cuesta lo mismo, es un commodity. El acero cuesta igual, no es como que el acero cuesta más barato aquí. La mano de obra, pues es un margen muy pequeño, entre un 4 y un 6%, lo que nos pudiéramos ahorrar. Entonces el edificio cuesta igual aquí o en DF. Es por eso que los precios siguen subiendo y ahorita con la alza, con la inflación, etcétera, siempre se van a empezar a igualar los precios en edificaciones iguales. De acuerdo, porque el por costo, tipologías, exacto, ¿no? Claro. Porque el costo siempre va a quedar estando igual. Entonces, efectivamente, ¿por qué se sigue absorbiendo? ¿Por qué se sigue vendiendo? Porque la gente de mucho capital está llegando para acá. Correcto. Las empresas grandes están volteando a ver Mérida. De ahí es donde deriva el por qué aprovechar esta ola. Ok, correcto. Entonces la ola viene también de este nicho, ¿no? De este mercado alto, porque no sé si se acuerdan que todos llevamos aquí más de 10 años, creo, en Mérida, y hace 6 años teníamos ingreso de gente, se estaba gentrificando nuestra ciudad, pero en un segmento de alguna manera como medio bajo, ¿no? Con inversiones pequeñas, en casas pequeñas, y ahorita vemos cada vez que se venden casas de arriba de 10, 12 millones de pesos, oficinas, ¿no? Y pues bueno. Javier, creo que lo acabas de decir. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sorprendido, nosotros no hemos desarrollado en la playa aquí en Yucatán, y vemos muchos proyectos en la playa nuevos y se están vendiendo y departamentos arriba de 25, 30 millones de pesos. Sí, claro. Nosotros creíamos que la gente que compraba este tipo de departamentos frente a la playa, pues probablemente buscaba Cancún, Tulum, Punta Mita, Los Cabos, que es donde están pues las casas de los artistas, los departamentos de los artistas, ya en este nivel por el ticket price. Y Yucatán nos ha sorprendido que ha absorbido también este tipo de mercado.
Obviamente sabíamos nosotros que no es el mercado local. El mercado local pues tiene sus casas de la familia toda la vida, o compraban un terreno con metros lineales de playa, etcétera. No existía como tal todo este boom de departamentos frente a la playa. Y tenerlo en Yucatán, eso está interesante. Es interesante, habría que ¿Cómo saber paradigma? cuál es el motivo de que se acerque, ¿no? Porque si lo comparamos con el Caribe, pues digamos que la playa no es como que sea mejor, pero habría que conocer realmente de qué se trata. Bueno, es que la vida en Yucatán también es otro rollo. Pero un poquito regresando a la mano de obra, Roberto, ¿quién construye este edificio? ¿Cuál es la logística para construir un edificio de este tamaño? Durante el corte hablábamos de la sección de los aceros que se usan para la cimentación, para las columnas, etcétera. Es una locura. Bueno, tuvimos que cambiar toda la metodología como habíamos trabajado en otros desarrollos. Desde el inicio, todo el equipo de ingeniería y de diseño, pues sabemos que aquí en Yucatán nadie tiene experiencia en un rascacielos. Claro. Salimos a buscar en el DF y nos dimos cuenta que en el DF los edificios más altos de Reforma, Santa Fe, los edificios más altos de Nuevo León, los habían operado empresas de ingeniería gringas. Una de ellas es Arup y otra es AKF. Son empresas de ingeniería líderes a nivel mundial en el tema de rascacielos. Correcto. Fuimos a buscar al experto. Obviamente agarramos a un arquitecto local que es el que sabe cómo funciona el tema del suelo, que es el que funciona tal cual, qué ventajas constructivas tenemos locales. Obviamente, pues en Nueva York nos pueden decir, oye, tienes que construir con este tipo de materiales, pero también se vale decir, oye, ese tipo de materiales no predominan en el sur del país, tenemos que agarrar los materiales locales. Entonces es un híbrido, por eso el tema de clave de sumar a Seijo Peón, a Juan Carlos Seijo. Correcto. Y es ahí donde tuvimos que migrar en ingenierías, en sistemas de construcción. Por ejemplo, el tema del acero. Se disparó el acero en la pandemia, es algo que nos pegó muy duro, pero ¿cómo se capitaliza cuando construyes con acero? Con la rapidez. Claro. Por eso, entre todo nuestro marketing, vendemos nuestro avance de obra. ¿Cómo construimos mucho más rápido que los demás? El tema del acero construye mucho más limpio. La altura entre losa y losa puede ser mucho más alta. Vendemos mucho que entre losa y losa tenemos 420 en cualquier casa, habitación, departamento. Sabemos que ronda entre 280. Claro. Sí. Entonces sabemos que esto es para que brindar un producto AAA. Excelente. Acá el tema del acero y relacionado con las alzas que ha tenido el acero, ¿no? Últimamente, esto que comentas, me queda claro también que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y ustedes marcan un perfil urbano distinto y el que quiera copiarles pues será en otro costo. 100%. El que no construyó, empezó a construir en el 2020, ahorita ya le cuesta un 15% más. Correcto. Será más complicado. Nos quedamos con eso, vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de regreso con Más que Arquitectura, aquí platicando de este proyecto nuevo en al norte de Mérida, Daskai. Y está con nosotros Roberto Serrano para platicarnos un poquito más de este tema. Ya para cerrar el programa, platicábamos un poco de cuál es la certidumbre que tenemos para estos años, Roberto, la certidumbre que este edificio, este proyecto transmite a sus inversionistas y a sus clientes. Bueno, realmente soy honesto. La certidumbre es de la ciudad de Mérida. Es un mercado muy sano. Y más ahorita con todo lo que hemos vivido, la inflación durísima que nos pegó este año. Obviamente la gente a veces solo ve el número del 8% que tuvimos general, pero sabemos que ciertos materiales se dispararon al 15, el 30. Y hay gente, a veces esto a la gente le causa miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No quiere invertir, guarda su dinero en el banco. El tema es que ese es el primer error que se hace porque ahí ya está perdiendo dinero. Lo tuviste en el banco. Obviamente no te dio casi nada de interés, un 3, un 2, un 4 cuando mucho, y tuviste una inflación del 8. Oye, brother, perdiste el 4% de todo tu patrimonio que estuviste guardado en el banco. Claro. Y a la hora de comprar un inmueble en una ciudad como Mérida, en donde la plusvalía va mucho más acelerada de la inflación, ¿qué plusvalías tenemos en general? Entre el 10 y el 12, hay proyectos que a veces tienen el 24, el 18 anual. Entonces, pueden aprovechar de comprar financiado. No te descapitalizas. Estás amarrando un departamento de 3 millones de pesos y estás pagando 500,000 pesos de enganche. Y luego estás pagando mensualidades. Y aparte estás agarrando ahí la plusvalía anual de todo el proyecto. Y esta es la plusvalía que tiene el mercado. Entonces, un mensaje en general es, pues pongan a mover su dinero. Hoy en día Mérida es muy rentable invertirlo en el tema inmobiliario. Es por eso yo vengo de Monterrey, viví en la ciudad de Querétaro, una ciudad también muy muy rentable, pero nada comparable a lo que tenemos aquí en Mérida. Ya cumplo 12 años aquí en Mérida y pues qué mejor estar parados en este negocio
en este momento. Correcto. Excelente, clarísimo. Buenísimo. Pongan a mover su dinero, señores. Exacto, queda claro. Y bueno, y también son las cosas de la vida, ¿no, Roberto? Hablábamos antes de iniciar el programa del ciclismo, te fuiste a esta parte inmobiliaria. Cuéntanos un poco de eso, porque es parte importante de lo que te ha llevado a hacer esto y que lo haces de esta manera también. Sí, muchas gracias, Ángel. La verdad que mi sueño, creo que como todo mundo, unos queríamos ser bomberos, otros astronautas. Exactamente, astronautas, trabajar en la NASA. Bueno, yo quería ser ciclista profesional. Sí viví 6 años este sueño. El único tema es que después nos topamos con la realidad. Aquí en México pues no se paga muy bien de ser un ciclista profesional. Yo creo que el único deporte que paga bien es el fútbol, soccer. Y cuando eres de los buenos. Sí. Entonces, después de estar 6 años como profesional, tuve 2 récords mexicanos, fui 8 veces campeón nacional, estuve en la selección nacional pues más de 10 años. Me salgo del ciclismo, me pongo a trabajar. Realmente mantengo el ciclismo por mantener las becas a nivel federal. Tengo una beca por gobierno federal y por gobierno estatal, en donde me pagan una nómina. Esa la mantienes mientras estás en la selección nacional, y me sorprendí que ya combinando mi trabajo con el deporte me empezó a ir mejor en el deporte. ¿Por qué? Porque ya corría sin presión, corría por amor al deporte, ya no dependía de eso. Así entonces, es. No era la chamba, eso que parentabas tanto, ¿no? Y algo que me ayudó mucho, que aquí en Mérida, pues obviamente no estamos en la Ciudad de México, te puedes salir en bici desde donde estés, es muy seguro, no te van a asaltar, no corres riesgos. Entonces, afortunadamente estoy capitalizando eso todavía. Obviamente ya el ciclismo ya nada más es un hobby, pues tenemos una fiesta mucho más interesante con el proyecto del Rascacielos, el parque industrial y todo lo que viene en puerta. Buenísimo. Excelente. Qué gusto. Roberto, ¿y qué viene en puerta? Esa sería la siguiente pregunta. La verdad que creíamos que íbamos a querernos parar un poco después de este rascacielos, que era un rato tan grande y nos está sacando canas a todos. Sí, claro. Creo que ha sido todo lo contrario. El éxito que ha tenido este rascacielos, hemos pensado ya más allá. Viene un proyecto 3 veces el tamaño del rascacielos después de este. Wow. Viene aquí en Mérida. La verdad que ya hemos analizado en estudios de mercado no solo Mérida, hemos analizado Panamá, hemos analizado la Ciudad de México. Claro. Ciudades en donde hacer proyectos arriba de 6,000 millones de pesos, y seguimos apostándole a Mérida. Entonces sabemos que esto viene por un buen rato, no es nada más este momento. Nosotros creíamos que el boom era hace 8 años, nada que ver el boom que tenemos ahorita, y sabemos que viene todavía mucho mejor. Entonces, sí, aprovecharlo entonces, ¿no? Queremos capitalizar todos los giros en el próximo proyecto, el tema hospitalario, el tema consultorios, el tema de departamentos, corporativo desde luego, el tema de retail. Vimos el éxito que tuvo la isla, que los tenemos ahí sí, en sinergia con nosotros. Entonces, pues realmente es capitalizar lo padre que estamos teniendo en esta ciudad. Excelente. Y hacerlo también como ciudadanos, ¿no? Desde luego. Así es, creo que tenemos que tener una mente muy madura como ciudadanos, ¿no? Para poder aceptar, subirse a la hora, no solamente en la parte económica, sino entender toda la gente que llega, ser amables, y para los que llegan también entender la de situación mismo, de la ¿no? cultura, ¿no? Y mantener esta cultura, porque si Mérida es lo que es hoy, pues se debe a la forma en la que se hacen las cosas acá, ¿no? Correcto, y de acuerdo. Roberto, antes de irnos, datos generales de Sky, ¿dónde lo encontramos? Ubicación, ¿cuándo se termina? Ok, está en el norte de Mérida. Tenemos 2 showrooms, uno en uno de nuestros edificios Sky City y otro en otro de nuestros edificios Skywork. Sky City sobre la García Lavín, Skywork frente a Plaza La Isla. Correcto. Es un edificio de 160 metros de altura. Tenemos todos los giros, departamentos, consultorios, amenidades médicas, oficinas corporativas, restaurantes, bancos, farmacias. Tenemos un auditorio, salas de juntas, tintorería, mensajería y paquetería, cajas de seguridad, y bueno, me podría aquí ahorita ir siguiendo. Y un poquito para armar la vida, ¿no? Que todo esto implica, desde luego. Es correcto. Entonces, realmente queremos satisfacer que no se nos fuera ningún giro. Obviamente el tema industrial es el único que no cabe en el tema del rascacielos, pero por eso está ubicado ahí en la salida de Cancún. Buenísimo. Excelente. Nos quedamos con eso. Pues no se pierdan el podcast. Lo pueden escuchar en Spotify al final de la semana. Muchas gracias, Tania, por los controles y que estuvo muy dinámica la conexión hoy. Javier Alonso, gracias. Muchas gracias, Ángel San. Josemán, muchas gracias aquí apoyando con los micros y las cámaras. Roberto, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Invitadísimo para estarte
para sentarte en esta mesa y seguir charlando de lo que viene, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que temas muy relevantes. Yo más que un gusto, mi pan de todos los días, lo platico con gusto y no es nada que tengo que preparar. Entonces, ojalá vengan más programas así de ustedes. Adelante, Gracias. claro que sí. Pues nos vemos con más arquitectura. Hasta la próxima.